Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cuántos alumnos tenemos? 20 y pico. ¿Qué hay partido hoy día? No, No, que yo sé. Nada en especial. Creo que no. Bueno, hoy día vamos a dar el trabajo práctico número 3. ¿Sí? El trabajo práctico número 3 trata del cálculo de líneas de alimentación. Vamos a plantear un problema, ¿sí? Donde vamos a realizar ese cálculo. Antes de entrar al tema de las instalaciones eléctricas ya. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bien. ¿Están viendo ahora la pantalla? sí, Sí, sí se ve. Bueno, entonces, este es el trabajo práctico número 3, el tema cálculo de líneas de alimentación. ¿Sí? ¿De qué se trata? Nosotros vamos a alimentar, ¿sí?, una vivienda, por ejemplo, donde, ¿qué significa el cable de alimentación? Nosotros acá tenemos la red eléctrica, ¿sí? El R, el S, el T y el neutro. O sea, estos tres, R, S y T, que son fase, y el neutro, ¿sí?, el cable que tiene 0 voltios. Esto se trata de una línea trifásica, ¿sí?, que ustedes la tendrán en la puerta de su casa o en la vereda del frente, de donde se conectan de la red, ¿sí?, y desde allí hasta el equipo de medición, el medidor, y desde ahí hasta el tablero que está en la vivienda. ¿Sí? Bueno, a eso le llamamos acometida. Bien, el problema dice, se debe calcular la sección de los conductores de cobre de una línea de alimentación para una vivienda. La misma en su extremo posee una carga P. Carga P le decimos a la potencia, ¿sí?, la potencia que está instalada, de 20 kilovatios, o sea, 20.000 vatios. Y una longitud desde la línea de servicio, o sea, esta, hasta el tablero principal que va a estar en la vivienda, que tiene una longitud L de 150 metros de largo, ¿sí?, para las siguientes condiciones. Bien, entonces tenemos la línea, el equipo de medición, el tablero donde va a estar en la vivienda y la carga que va a ser el consumo. Bien. Vamos a ver acá algunas imágenes de qué se trata lo que estamos hablando. En la práctica se presentan distintos tipos de acometidas
según vemos en las distintas figuras, ¿sí? ¿Qué significa eso? Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, de San Miguel de Tucumán, nosotros tenemos la distribuidora que es la empresa EDET. EDET tiene un listado de acometidas, ¿sí? Un listado de acometidas que, bueno, a ver, por ejemplo, les puedo mostrar, quizás vean algo ahí, una folletería que da la empresa EDET para los distintos tipos de acometidas, ¿sí? Que podemos encontrar. Nosotros vamos a ver muchísimos tipos, pero la que realmente autoriza EDET para la conexión, o sea, para que entregue el medidor, debe estar aprobada por la empresa, por EDET, ¿sí? Entonces, por algo, muchas veces hay algún cambio en las normativas y puede aparecer alguna modificación en los folletos que uno tiene o lo que le puedo presentar por distintas razones, porque hayan salido cables nuevos, porque hayan salido tipos de morsetos nuevos, porque hayan salido algunos tipos de aisladores nuevos, ¿sí? O sea, ha cambiado alguna técnica, entonces pueden sufrir modificaciones. Entonces, lo recomendable es que si le toca hacer alguna tarea de este tipo, es que lo consulten a la empresa para que le dé cuál es de los tipos de acometida que está en vigencia. Bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, la red pública, ¿sí? De baja tensión. Baja tensión le llamamos a 220 voltios y 380 voltios, ¿sí? Ya lo vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, por acá, sobre las columnas estas que van en la vereda, ¿sí? Van colgados todos los cables sobre aisladores, ¿sí? Lo que tienen la energía. O sea, normalmente, ¿qué es lo que van? Van los positivos, los negativos, ¿sí? Generalmente el último es el negativo, o sea, el que está más cerca de la, digamos, de la posibilidad de tocarlo, con algún elemento o algo, siempre va el negativo, digamos, el primero, y el de mayor tensión va al último, por cualquier accidente que ocurra. Y este del medio, generalmente el segundo, es el del alumbrado público. ¿Mm? O sea, esta farola, este artefacto que tenemos acá. Entonces, nosotros vamos a tomar energía con este cable, ¿sí? Vamos a entrar al caño que va al medidor, al equipo de medición, y desde el equipo de medición va al tablero del domicilio. Y desde allí van los distintos circuitos, ¿sí? Con cada uno de esos circuitos van a tener sus cargas, que va la sumatoria de todas esas cargas, va a ser lo que hemos visto recién en el ejemplo, que nos daba 20 kilovatios. ¿Sí? Bueno, entonces, es una posibilidad de acometida que podemos tener en la práctica. Otra posibilidad la vemos acá en esta otra figura. También nosotros traemos desde la conexión la acometida, ¿sí? En este caso una acometida aérea. Entramos para la cañería que nos lleva al medidor.
¿sí? Y desde el medidor hacia el tablero ya dentro de la vivienda y por supuesto después las cargas. Carga, potencia instalada, el consumo, ¿sí? Normalmente medido en vatios o kilovatios según sea la cantidad, van a ser contempladas ¿de quién? De las lámparas, de los tomas corrientes, de los equipos de aire acondicionado, equipos de calefacción. Bueno, todo lo que es consumo eléctrico es lo que nosotros sumamos. Todo lo que nosotros hacemos en la sumatoria de todos los consumos, hay una planilla que se llama planilla de potencia, que esa ya la vamos a ver en el otro práctico. Ahora solamente vamos a decir que la sumatoria de todas esas cargas es de 20 kilovatios. Bueno, entonces decíamos que esta es otra posibilidad de acometida eléctrica a la vivienda. Después tenemos otro caso también, donde nosotros tenemos acá esta línea que es de media tensión. Nosotros entramos por una columna, vamos a un transformador, ¿sí? Donde en este transformador convertimos la media tensión en baja tensión. O sea, en 220, 380 para poder entrar al consumo domiciliario. O sea, nosotros venimos con media tensión. Esta media tensión estamos hablando de normalmente de 13.200 voltios. Este transformador la convierte de 13.200 a 220, 380 para que entremos a la vivienda. Y acá hay un DPS que es un dispositivo de protección de sobretensión. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no lo perjudique al transformador que va acá. ¿Sí? Normalmente este sistema se da en las zonas rurales, ¿sí? Donde a veces te llega la línea de media tensión, pero no, hay pocos consumos, entonces se pone un transformador chico solamente para el consumo de esta vivienda o si hay posibilidad o probabilidad de que haya algún otro consumo, o sea, que aparezca otra vivienda, por ejemplo. Bueno, y también nosotros vamos por acá hacia el medidor, entramos del medidor al tablero y desde el tablero al equipo o a los distintos consumos que tengamos, ¿sí? En este caso dice una fase y un neutro, que es la conexión. Y por supuesto con su puesta a tierra. Bueno, otra posibilidad que se le puede dar también es, nosotros tienen ustedes en la vereda la columna. Esta columna puede ser de una columna de hormigón, puede ser una columna metálica, puede ser un poste de madera, generalmente de eucalipto, ¿sí? Donde van sobre aisladores colocado este cable. Que este cable es un cable preensamblado, o sea, normalmente van las tres fases, o sea, los tres, digamos, conductores que llevan los positivos y el neutro. Y le llamamos preensamblado porque es un cable que está, digamos, retorcido, ¿sí? Y se conectan a través de morseto, ¿sí? Morseto son dos abrazaderas de bronce
que van atornilladas, que lo perforan cuando uno ajusta, digamos, esas dos plaquitas de bronce, se incrustan en el cable, o sea, lo rompen, perforan el aislante y se hace la conexión, ¿sí? Entonces, y desde allí va a una caja, ¿sí?, que tiene la columna, o puede salir directamente hasta la vivienda, ¿sí?, a través de un cable concéntrico. O sea, nosotros en el caso anterior mostrábamos, por ejemplo, que van los cables, ¿vean?, separados. A causa del robo de energía, apareció este cable concéntrico que es parecido al cable coaxial. O sea, va el neutro con una malla por afuera y en el centro va el conductor positivo. O sea que es más difícil, digamos, engancharse, conectarse para robar energía. Y ese se llama un cable concéntrico. Entonces nosotros hemos dicho, desde el cable preensamblado, venimos a una caja de distribución, de ahí vamos con el cable concéntrico hasta los aisladores o alguna sujeción, digamos, que tengamos materializada en la vivienda, que puede ser un muro, un paramento, puede ser una columna también, y desde allí al equipo de medición y al tablero, ¿sí? Bueno, esa es otra posibilidad que tenemos también. Y después tenemos otra posibilidad que es la acometida subterránea. La acometida subterránea, también nosotros traemos la energía desde los conductores que están en la red pública y de ahí la mandamos por cañería, ¿sí?, por bajo tierra, también a través de una cañería, hasta que llegamos al tablero, ¿sí? Bueno, esta cañería generalmente es de PVC, que va enterrada entre 40 y 60 centímetros aproximadamente, ¿sí? Va sobre un lecho de arena y protegida con ladrillo, ¿sí? En un caso que uno haga una excavación, cuando aparezca el ladrillo, debajo de eso está el caño y dentro del caño va el cable subterráneo, ¿sí? Normalmente este es un caño de 60 milímetros de PVC de 3,2. O sea, 3,2 milímetros el espesor de las paredes del caño, ¿sí? Bueno, esa es otra alternativa que tenemos para las acometidas, ¿sí? Bien. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que calcular la línea que estamos hablando de acometida. Recuerden, es desde que nosotros nos conectamos desde la línea hasta el consumo, ¿sí? O sea, hasta el tablero, desde acá hasta el tablero, ¿sí? Lo mismo que nos pasa acá hasta el tablero eléctrico, ¿sí? Esos son los 150 metros que nosotros contamos para este ejemplo. Entonces, nosotros, el problema nos pide que calculemos esa línea para corriente continua de 220 voltios. O sea, U
o B, la tensión es de 220 voltios para corriente continua. Para corriente alterna monofásica, U va a ser igual a 220 voltios y cuando aparece la corriente alterna nos aparece un coseno phi. Ya lo vamos a ver de qué se trata el coseno phi, igual a 0,92. Este es un valor, 0,92 es un valor que está normalizado, ¿sí?, en la venta de la energía eléctrica. O sea, es un valor que tenemos que cumplir los consumidores ante la distribuidora. Y después el otro cálculo que tenemos que hacer para corriente trifásica, corriente alterna trifásica, o sea que estamos hablando de una tensión de 380 voltios y también un coseno phi de 0,92 con el neutro. Debemos hacerlo al cálculo para una instalación aérea y para una instalación subterránea. ¿Sí? Bien. Vamos a este ejemplo. Nosotros acá les decíamos que en la red eléctrica hay 4 conductores. Ustedes salen a la puerta y cuando vean van a ver que 4 conductores hay, que son lo que pueden verlo de esta manera o lo pueden ver de esta manera. Esta manera es con cable ya preensamblado, tan retorcido, no lo van a poder contar. ¿Sí? Entonces, pero en la realidad pasa esto. Es un neutro y más un RST, con lo cual lo designamos este conductor, ¿sí?, que son positivos. Le podemos llamar como positivo y al neutro negativo. Le podemos llamar fase, ¿sí? O sea, distintas formas de nombrarlo. ¿Qué quiere decir? Que entre el T y el N yo pongo un instrumento de medición para medir la tensión, que se llama voltímetro, y entre esos dos puntos me va a medir el voltímetro 220 voltios de corriente alterna. Si mido entre el S y el N, o sea el neutro, también voy a tener 220 voltios de corriente alterna. Y si mido entre el R y el N, que es el neutro, también voy a medir 220 voltios de corriente alterna. ¿Sí? Bien, entonces entre este y este 220, cualquiera de los tres con el neutro me va a dar 220. Y después si mido entre el R y el S, voy a medir con el voltímetro 380 voltios. ¿Sí? Si mido entre el R y el T, voy a medir 380 voltios. Y si mido el S con el T, voy a tener 380 voltios. O sea que cualquiera de los tres positivos que tome 2 y mida, voy a medir 380 voltios. Y cualquiera de los tres positivos que mida con respecto al neutro, voy a tener 220 voltios. Normalmente en una vivienda, todos los circuitos son de 220 voltios. O sea que tomamos un positivo y un negativo. Cualquiera de los tres. Siempre tratamos de equilibrar las cargas para que sean, digamos, lo más cercanas posible en valores de potencia. Y después tenemos
por ejemplo, que se da el caso en motores, que tenemos motores trifásicos, donde vamos a entrar con las tres fases positivas, o sea, R, S y T. ¿Sí? Entran estos tres nada más. Como les digo, puede ser el caso de motores. Motores de bomba de agua, pueden usar motores para, en el caso de ascensores, ¿sí? Montacarga, ¿sí? Ahí le pueden aparecer motores trifásicos y ya lo van a tomar a este valor, o sea, a estos tres conductores para las conexiones. ¿Mm? Bueno, entonces de ahí es que sale el 220 voltios y el 380 voltios cuando estamos pidiendo el cálculo para el problema. ¿Mm? Bueno, si nosotros tenemos una conexión monofásica, nosotros a la empresa EDET le vamos a pedir que nos coloque un medidor monofásico. Y si vamos a tener una conexión trifásica, le vamos a pedir a EDET que ponga un medidor trifásico. ¿Mm? Y en ese caso, cuando tenemos trifásico, ya entramos con los 4 conductores. ¿Sí? Va hasta el tablero de la vivienda, del comercio, la industria, lo que tengamos. Bien, vamos entonces al desarrollo del problema. Hemos dicho que vamos a trabajar para corriente continua, con una tensión U de 220 voltios. Recuerden, ustedes lo han visto ya en física, la corriente continua, ¿sí? ¿Qué es la corriente continua? Es el caso, por ejemplo, de las baterías, de las pilas, donde yo tengo una tensión constante a través del tiempo. ¿Sí? O sea, tengo sobre el eje Y la tensión, sobre el eje X el tiempo, y en ese caso la tensión, supongamos, de una pila. Yo mido con un voltímetro 1,5 voltios, el valor de una pila, y ese a través del tiempo se va a mantener constante. ¿Sí? Esa es la corriente continua de 220 voltios. Bien. El método de cálculo al que nosotros estamos haciendo ahora referencia le vamos a poner acá para que no nos olvidemos. El método de los 4 criterios. ¿Sí? Así se llama. Y uno de los criterios se llama casualmente la resistencia mecánica. Nosotros debemos calcularlo por resistencia mecánica, por calentamiento, por pérdida porcentual de potencia, ¿sí? Y el otro método ya lo vamos a ver en la tabla cuando tomamos la decisión cuál es el conductor que vamos a elegir. Entonces, por resistencia mecánica nos dice que el mínimo valor que debemos poner
es 4 milímetros cuadrados. O sea, todas las secciones de los conductores eléctricos los vamos a medir en milímetros cuadrados. ¿Mm? Entonces, dice que nosotros, si vamos al comercio, vamos a encontrar cable de 1 milímetro, de 1,5 milímetros cuadrados, de 2 milímetros, de 2,5, de 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, ¿sí? Son valores comerciales. Y nos dice la normativa que nunca pongamos menos de 4 milímetros, por más que el cálculo me dé mucho menor. O por más que yo ponga, qué sé yo, un foquito LED, la distribuidora me dice que nunca ponga menos de 4 milímetros, por resistencia mecánica. ¿Qué significa eso? En este caso, yo saco desde acá hasta acá y capaz que el cálculo teórico para poner un foco acá me da un conductor de 0,01 milímetros cuadrados y no puedo tomar yo 150 metros, tirar un cablecito, qué sé yo, como un hilo de coser, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que le pide la normativa que nunca pongamos menos de 4 milímetros cuadrados, ¿sí? Para líneas de alimentación, o sea, para lo que estamos trabajando ahora. Entonces, sección mínima por resistencia mecánica, 4 milímetros. Que eso también da digamos, esos 4 milímetros en que yo puedo poner los 150 metros, no voy a tirar un cable de 150 metros, ¿verdad? Entonces tengo que poner poste o columnas intermedias cada 30 metros, 40 metros, 20 metros, bueno, depende de cómo esté la topografía. Y este cable tiene que soportar, ¿sí?, esa tensión mecánica que yo le voy a aplicar a la hora de estar tirando los cables para poderlo atar en los aisladores, ¿sí? Entonces, por eso es que nos piden que nunca pongamos menos de 4 milímetros. Bien, el segundo es por calentamiento, le llamamos. Y en calentamiento aplicamos directamente la ley de Ohm, donde nos dice que P es igual a U por I. La potencia es igual a la tensión por la intensidad de corriente. U por I. Bien, en este caso nosotros tenemos el dato. El dato se llama P, la potencia. Hemos dicho que eran 20 kilovatios. Entonces P es 20 kilovatios, a la U la conocemos, hemos dicho que estamos trabajando para 220 voltios. Entonces lo que no conocemos realmente es la intensidad de corriente. O sea, I va a ser igual a P sobre U. Potencia, 20.000 vatios, dividido en 220, nos da de 90,91 amperes. O sea que si yo pongo corriente continua de 220 voltios, la intensidad de corriente que debe pasar por ese conductor, ¿sí?, al que estamos hablando, por este conductor, deben pasar 90,91 amperes, ¿sí? Bien, y eso lo sacamos de una tabla. O sea, según tabla le corresponden tantos milímetros cuadrados. Ya le voy a mostrar la tabla, ¿sí? Digamos, todo esto lo vamos a subir al aula, así que no hay problema. La tabla que nos manejamos para calcular en función de la corriente. O sea, ¿qué me va a decir acá? Yo voy a entrar con la corriente y la corriente me va a decir la sección del conductor.
Entonces, para ese valor de 90,91 amperes le corresponde tantos milímetros cuadrados. ¿Sí? Bien. Después tenemos, entonces, sección Ingeniero, le queda menos de un mínima minuto, por- ¿no? Ah, bueno. Bueno, ya. Bueno, cortamos aquí entonces y abrimos a continuación. Bueno, vamos a esperar unos segunditos que se terminen de conectar los chicos y seguimos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profesor, cuando suba este práctico, ¿podría subir también el práctico 2 al aula? Porque Perdón, no lo está escuché subido. bien. Que cuando suba este práctico al aula virtual, si podría subir el práctico 2 también, porque no está subido. ¿No está subido el 2 todavía? No está subido, no aparece en el aula. Bueno, ya lo subimos entonces al 2 y al 3. Bien, muchas gracias. O sea, el 1, el 2 y el 3 van a estar en el aula y bueno, digamos, ese práctico, ustedes lo van a hacer individual y me lo van a mandar al correo. ¿Sí? Así, bueno, por eso lo estamos desarrollando los 3 prácticos, eso primero, completo. Así que ustedes lo único que tienen que hacer es entenderlo y cuando tengan que rendir, tener la carpeta, cosa que cualquier problema que le toque, ya saben cómo van a estudiar. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuándo sería el parcial? Y mire, todavía no hay nada definido al respecto. No sé qué dirá Diosito con respecto al coronavirus y a todo lo demás. ¿Cuáles serán las medidas? ¿Qué se van a decir? Pero hasta aquí no hay nada todavía Inclusive se hablan de adelantar vacaciones, se hablan... Bueno, usted ha visto todos los días hay noticias nuevas. Por el momento... no hay ninguna novedad con respecto a una fecha de parciales. Traten ustedes de seguir las clases, de ir al día, así no tengan problemas. Profe, ¿tiene fecha límite de entrega de estos trabajos prácticos? ¿O bien lo tenemos, lo vamos presentando? Bueno, a ver, normalmente las materias anuales, en el caso de la nuestra, se presenta en la primera fecha del llamado de febrero, marzo, ¿sí? De los exámenes finales.
Más o menos esa es la fecha última de presentación para la planilla de regularidad. O sea que hasta ahí nosotros tenemos que tener todos los prácticos ya presentados y aprobados. ¿Sí? Obviamente que no van a esperar hasta ese mismo día a entregar los prácticos, porque va a ser imposible revisar. Entonces, una vez que terminemos este tercer práctico, antes de las vacaciones de julio o durante las vacaciones de julio, traten de tenerlo completo para que ustedes ya por correo me lo mandan y yo en la planilla mía ya puedo ir poniendo lo que han presentado y están aprobados. ¿Sí? Y en el segundo cuatrimestre empezaremos a ver ya los planos de los otros 3 prácticos, que son planos de la vivienda de una planta, de 2 plantas y del edificio. Así que ustedes ya pueden ir buscando un plano de una planta para que comencemos a trabajar. Ya el próximo práctico ya va a ser la instalación eléctrica de una vivienda de una planta. Bien, profe, gracias. ¿Cuál es el correo al que tenemos que enviarle los prácticos? Perdón. Sí, le preguntaba cuál es el correo al que tenemos que enviarle los prácticos. Creo que está en la punta de no está. Bueno, yo creo que le puse ahí en el primer práctico, en el práctico 1 creo que está. De todas maneras, no nos cuesta nada. Y ya nomás le voy a poner. No está, creo, en el práctico. Bueno, de todas maneras, cualquier cosa, este va a ser el correo: ingenierolopez@hotmail.com. A ese correo, con ese correo nos vamos a manejar, ¿sí? Para que pongan. Cuando manden por correo, les voy a pedir por favor que pongan en el asunto, para que no me arme tanto lío, pongan trabajo práctico número 1. Si quieren resumir, pongan TP número 1, TP número 2, TP número 3, ¿sí? Eso como asunto, ¿sí? Y como archivo, o sea, como nombre del archivo, pongan el apellido y nombre de ustedes. ¿Se van a acordar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, entonces, básicamente como lo que hacemos con todos asunto, los prácticos. TP número 1. Como nombre de archivo, el apellido y nombre. ¿Sí? Después ya pongan todo lo demás, lo que dice ya en la carátula acá, en el rótulo, ya van a estar todos los otros datos de ustedes. ¿Sí? Pero esto a modo de organizarme yo con los correos, así pueda ir armando las planillas. Me van a Profe, ayudar un poquito ahí. ¿qué la entrega de lo práctico es por manuscrito o así como está? Mire, hay de todo acá. Si lo van a copiar al práctico así como está, por lo menos cámbienle en la fuente. Si se van a tomar el trabajo de hacerlo, copiarlo y hacerlo en hoja ya manual, con lapicera, le sacan una foto
y lo mandan. ¿Sí? Sí, O sea, y después está la otra que lo suban así como está, llenan los nombres, apellido y lo presentan. ¿Sí? sí. ¿Eso va a hacer usted? No sé, estaba pensando en manuscrito, pues como me queda más así. Bueno, si lo Bueno, hace manuscrito, vamos a conversar. Ahora, si me pone lo mismo, uy, Diosito, ahí se va a armar. bueno. Bueno, Profe, Bien, sí, gracias, traten profe. por lo menos de copiarlo para que aprendan un poco más, o sea, o memoricen un poco más. De todas maneras, los prácticos quedan hechos, lo estamos viendo. Cualquier duda, vamos Profe, sacando ahora. ¿puedo hacer una consulta? Sí, Tengo una duda con respecto a la entrega de los primeros 3 TP. ¿Va a ser en febrero del año que viene o ahora antes del receso? Me quedé confundido ahí. no, a ver, quiero que quede claro. Ustedes me pueden traer los prácticos hasta como les digo, hasta el 15 de febrero del 2022. ¿Sí? Ustedes se vienen con los 6 prácticos bajo el brazo y yo le tengo que recibir. Pero no sé si voy a tener tiempo de revisarlo, de aprobarlo y cargarlo en la planilla. ¿Sí? O sea, yo ese día tengo que presentar la planilla de trabajo práctico para subirlo al sistema. ¿Sí? Bueno, Bien, perfecto. ¿Y la metodología del TP4 hasta el 6 va a ser igual que los 3 primeros? bueno, yo pretendo lo siguiente, que los 3 primeros lo entreguemos antes que empiece el segundo cuatrimestre. O sea, lo pueden entregar durante las vacaciones, ¿sí? Antes que empecemos el segundo cuatrimestre. Y los otros 3, antes que termine el segundo cuatrimestre. O sea, tenemos tiempo hasta los primeros días de diciembre, más tarde a mediados de diciembre, tratemos de entregarlo a los otros 3, a los planos. Bien, profe. ¿Y el TP4, Esos 5 y 6 planos, a los planos, bueno, ya vamos a conversar la próxima clase a ver cómo lo vamos a encarar para que, bueno, de esta manera, normalmente siempre trabajar con plano, trabaja frente a frente, se complica un poco más con el tema virtual, pero vamos a tratar de salir adelante, ¿sí? Bueno, Perfecto. ¿se entiende entonces? Los 3 primeros, Sí, sí. antes que empiece el segundo cuatrimestre. Eso, como les digo, lo tienen que transcribir nada más. Y a los otros 3, antes del día 10, póngale, de diciembre. Pero tampoco se dejen estar porque tienen que rendir materia, tienen que hacer otras cosas. Así que tratemos de avanzar. Y durante el periodo de clase también le vamos a dar bastante tiempo para que puedan adelantar también con los trabajos. Bueno, Ingeniero, entonces, volviendo, disculpe la última. sí, Cuando lo hagamos manuscrito a los trabajos, que es necesario que copiemos todos los gráficos esos que están ahí, o solamente los resultados de la resolución. me está hablando de los primeros o de los segundos. No, de los primeros prácticos, de estos primeros 3. Sí, ustedes, o sea, el 1, 2 y 3, que es lo que hacemos nosotros, desarrollamos en clase como ¿sí? Ustedes me lo van a enviar por correo, lo van a transcribir y me lo van a enviar por correo. Como les digo, lo pueden hacer, copiarlo, lo pueden, de la forma que ustedes quieran. Pero Listo, me gracias. interesa que lo entiendan.
Si hay alguna duda, peguen el grito. Pero si no, no hay problema. Para eso nos tomamos el tiempo, cosa que lo resolvemos acá en clase. No sé si esa era la pregunta, porque no lo tomaba bien. Sí, eso era. Gracias, ingeniero. Bueno. Entonces hemos dicho que el tercer criterio era por pérdida porcentual de potencia. ¿Qué significa? Hay una fórmula teórica que es directamente se calcula la sección, ¿sí? Esta fórmula sale directamente de la ley de Ohm. Esto es pura y exclusivamente de la ley de Ohm. Y la fórmula es igual a 2 por ρ por L por P por 100 dividido en la pérdida porcentual de potencia y por U cuadrado. Bueno, aquí hay U por U, porque ya no lo podía hacer más chiquito al cuadrado, pero E por U cuadrado, ¿verdad? Bueno, este 2 son de los dos conductores que tenemos, ¿sí? El positivo y el negativo. El ρ es el ρ del cobre, este que está acá. Es el coeficiente de resistividad eléctrica del cobre. Cobre hemos tomado como ejemplo, pero podemos poner de distintos metales, ¿sí? Que son conductores eléctricos. Pues, ¿qué es lo que normalmente se usa? Cobre y aluminio. Son los de mejores conductores y el aluminio es más liviano, ¿sí? Entonces, y ese quiere decir el ρ del cobre. Para el caso del cobre vale 1 sobre 57 ohm por milímetro cuadrado sobre metro, ¿sí? Es el coeficiente de resistividad eléctrica del cobre. Bueno, ese es el ρ que tenemos acá. L, la longitud que hemos tomado en el problema, que son los 150 metros, por la potencia, que son 20.000 vatios, dividido en la pérdida porcentual de potencia. Este valor de la pérdida porcentual de potencia nos da la norma, esos valores, y nos dice que si nosotros hacemos, nos da tres valores, un 3%, un 6% y un 10%. ¿Qué significa eso? Siempre vamos a tener una pérdida. Es imposible. Se imagina que si esta pérdida le decimos nosotros que es 0, no quiero que pierda nada, ¿cuánto va a ser la sección? Infinita. Infinito. ¿Verdad? Entonces, le tenemos que dar un número, algo tenemos que perder, ¿sí? Entonces, está normalizado, como le decía, de 3, de 6 y de 10%. Cuando tenemos un circuito resistivo puro, ¿sí? Le podemos dar el 10%. ¿Qué es un circuito resistivo puro? Cuando nosotros, por ejemplo, enchufamos, tenemos como carga, qué sé yo, puede ser estufa, ¿sí? O sea, son resistencias eléctricas puras, estufa, una plancha, un calefactor, una estufa de cuarzo, ¿sí? Eso es un circuito resistivo puro, o sea, una resistencia eléctrica pura, lo usan para calentamiento. Cuando tenemos motores exclusivamente, o sea, una carga inductiva le llamamos, le decimos, nos dice la norma que tomemos un 3%. Y cuando hay de las dos, que es el caso
tomamos un 6%. O sea, ¿qué puede decir? En la casa tenemos eso. Tenemos, por ejemplo, una estufa de cuarzo. Bueno, ese es resistivo puro. Tenemos la heladera, tiene un motor. También tenemos una carga inductiva. O sea, tenemos en una vivienda, está mezclada. Entonces, por eso tomamos un valor intermedio entre 3 y 10 y le damos de 6%. O sea, este 6%, 6 dividido en 100, y este 100 lo pasamos para arriba. ¿Sí? 1 sobre 57, no está el 1 por supuesto, es el coeficiente, que hemos dicho que estábamos acá, que es el Rho del cobre, el coeficiente de resistividad eléctrica, 1 sobre 57. Y la tensión, 220 voltios, que ponemos acá, 220 por 220. Entonces, la sección teórica para esto es igual a 36,25 milímetros cuadrados. ¿Sí? Ese es el valor que nos da según la ley de Ohm. Bien, entonces para corriente continua por resistencia mecánica, 4 milímetros. Por calentamiento, lo sacamos de tabla. Y por pérdida porcentual de potencia, 36,25. Todos estos valores los vamos a poner en una tabla. ¿Sí? Lo vamos a poner en una tabla para corriente continua. Y ustedes ven que nos dice 4 milímetros por resistencia mecánica. Por calentamiento vamos a entrar a la tabla. Eso van a entrar ustedes y lo van a buscar. Yo ya les voy a dar la tabla. Y por pérdida porcentual de potencia, 36,25. Y por el criterio económico, ¿cuál va a ser? Va a ser el valor mayor que tengamos y que se adecue al de la tabla. Porque el de la tabla es el valor, digamos, medidas estándar comerciales. Yo no voy a encontrar en el comercio un valor de 36,25 milímetros cuadrados, ¿verdad? No está normalizado. Es lo mismo que nos pasa, por ejemplo, cuando hagan un cálculo de hormigón, a ustedes la sección de acero le va a dar 2,33. Bueno, ustedes van a ir al corralón, le van a pedir eso y le van a decir que me están cargando. No, ¿verdad? Hay valores normalizados. Será un hierro de 4,2, será un hierro de 6, del 8. Bueno, al valor que le corresponda. Por supuesto, siempre tomamos el inmediato superior. ¿Sí? Bueno. Y es el valor que nosotros vamos a colocar acá. Bien. Ahora vamos a la corriente alterna monofásica. La corriente alterna monofásica por resistencia mecánica nos pasa lo mismo que la anterior. Sección mínima, 4 milímetros cuadrados. Por calentamiento, sacamos por la ley de Ohm. P igual a U por I coseno phi. Y aquí no aparece este coseno phi. Este coseno phi resulta que cuando se genera la corriente alterna es una corriente, es una onda senoidal. ¿Sí? Es exactamente una onda senoidal. Distinta a la continua que hemos dicho que es constante durante el tiempo. En cambio, esta a través del tiempo varía en forma senoidal. Pero ocurre un problema, que cuando nosotros hacemos este valor P igual a U por I, nosotros multiplicamos U por I. U por I es una onda senoidal
de tensión, de U, y una onda senoidal de corriente. O sea, con respecto al tiempo, la potencia va a ser igual a U por I. La U por I en un circuito resistivo está en fase. ¿Qué quiere decir? Que el máximo positivo de U coincide con el máximo positivo de la I. O sea, esa onda senoidal, ¿sí?, van en forma simultánea creciendo y decreciendo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el coseno de phi es igual a 1. ¿Por qué razón? Porque las dos ondas van en simultáneo, de la U y de la I. Pero resulta que en un circuito de motores, que por ejemplo tenemos, que le llamamos circuitos inductivos, hay un desfasaje. La onda senoidal se corre con respecto, la onda senoidal de la tensión se corre con respecto a la onda senoidal de la potencia. Se corre para un lado, se adelanta con respecto a la tensión. Y cuando hay un circuito capacitivo, ocurre lo contrario, ¿sí? Se atrasa con respecto a la tensión. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos los tres componentes, una corriente inductiva, resistiva y capacitiva, ¿sí?, se modifica este valor de coseno. ¿Por qué razón? Porque con respecto al tiempo están desfasadas. Entonces, este valor por norma le dice que vamos a tomarlo 0,92. Si ustedes para ED le ponen este valor igual a 1, ED está re contento, porque lo que mide el medidor es lo que entrega de energía. Pero si este valor es menor al 0,92, ED, digamos, le entrega mayor cantidad de energía de la que cobra y se enoja. Entonces, cuando usted le miden con un cofímetro, que es el instrumento que sirve para medir el coseno phi, o factor de potencia, que le llaman también, si es menor a 0,92, lo multa. ¿Sí? O sea, si este valor, ustedes si se fijan en la boleta de la luz de su casa, van a encontrar ahí un valor que dice factor de potencia. Entonces, si ese valor es menor a 0,92, le aplica una multa. Y si viene ED a su casa y le pide que el cofímetro le da menor que 0,60, le corta la energía. O sea, nunca puede tener menos de 0,60. Entre 0,60 y 0,92 va a tener una multa. Menor que 0,60 le va a cortar la energía. Entre 0,92 en 1 le va a decir gracias. Y si tiene 1, lo va a abrazar. ¿Sí? Bueno, más o menos eso es el coseno phi. Es mucho más largo el tema, pero ustedes son ingenieros civiles, no ingenieros electricistas. Por lo tanto, para nosotros nos basta que cumplamos el coseno phi con esto. Si alguien quiere entender qué es realmente el coseno phi, en otra clase lo podemos dar, porque es un tema complicadito de explicar. ¿Sí? Entonces nosotros por ahora respetemos que vale 0,92. ¿Estamos? Bueno.
Y en la fórmula, para la corriente alterna, nos aparece que la potencia es igual a U por I por el coseno de phi. ¿Sí? Bueno, nos interesa conocer la I. P sobre U por el coseno de phi nos da 98,81 amperes. Vamos a la tabla y encontramos la sección correspondiente. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tiene de distinto con la corriente continua? Es el coseno phi. Bien, y para la pérdida porcentual ahora de potencia para la corriente alterna, vamos a tener 2 por ρ, por la longitud, por la potencia, por 100, por U cuadrado y por el coseno cuadrado también de phi. ¿Sí? Y hacemos el reemplazo. Hacemos el reemplazo igual que en la fórmula anterior y nos da 42,83 milímetros cuadrados. De la misma manera, traemos todos los valores y lo ponemos en la tabla para corriente alterna monofásica. ¿Sí? Y nos vamos acá en milímetros, ¿sí? En milímetros cuadrados, lo que nosotros vamos a conseguir. En milímetros cuadrados, el inmediato superior es 50 milímetros. El valor comercial es 35 milímetros y después el que sigue es 50 milímetros. Como estamos por arriba de 35, nos tenemos que ir al 50. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la corriente alterna trifásica. 380 voltios la tensión. Y decimos que la resistencia mecánica, volvemos de nuevo, 4 milímetros cuadrados. Por calentamiento ahora nos aparece una raíz de 3. Además del U por I coseno phi, una raíz de 3. Esa raíz de 3, ¿qué significa? Cuando nosotros tenemos los 3 conductores positivos, y nosotros hacemos una suma vectorial de esos 3 conductores, ¿sí? Nos aparece este valor de raíz de 3. Cuando nosotros lo vectorialmente hacemos digamos, cómo se nos presenta la tensión en el generador, están desfasadas 120 grados. O sea, tenemos una fuerza de tensión acá, a los 120 grados está la otra fuerza, a los 120 más está la otra, o sea, R, S y T. Si nosotros hacemos la suma vectorial de esa, nos vamos a dar cuenta que la total le tenemos que multiplicar por un valor de la raíz de 3. ¿Sí? Bueno. Entonces la potencia en corriente alterna trifásica es raíz de 3 por U, por I y por el coseno de phi. Despejamos I, calculamos y nos da 33 amperes. Vamos a la tabla y le corresponde tantos milímetros cuadrados. Y para la pérdida porcentual de potencia, la sección va a ser igual a 3, porque ahora tenemos 3 conductores positivos, el ρ por L por P por 100, la raíz de 3 esta, por raíz de 3 es 3, y este 3 se va con el 3 ¿sí? Entonces, porque por ahí la pueden encontrar a la fórmula de otra manera, ¿sí? Porque este valor es constante, ¿sí? Entonces a veces aparece una constante multiplicada por la potencia, y ya le sale todo lo demás. Bueno, entonces reemplazamos y nos da 7,18 milímetros cuadrados. Ustedes ven cómo ha bajado cuando tenemos corriente alterna monofásica
trifásica a cuando tenemos corriente alterna trifásica la sección. Venimos a la tabla, reemplazamos los valores que de cálculo y ponemos el valor que conviene. En este caso, hemos dicho que comercialmente tenemos 4 milímetros, 6 milímetros y 10 milímetros. Entonces, 6 milímetros nos pasamos, tendremos que ir a 10 milímetros. Y en este caso, ¿qué es lo que se debe poner acá? Se pone 3 por 10 más 1 por 6. ¿Qué significa? Que son 3 conductores de 10 milímetros, que es lo que yo he calculado acá. Y el 1 por 6 es el neutro. El neutro va a ser el valor de del 50% del valor que me da el positivo. O sea, 10 dividido en 2, me da de 5. Pero no hay conductor de 5. El valor que sigue es 6. Por eso es que pongo 3 por 10, que son los positivos, y 1 por 6, el negativo. ¿Sí? De esa manera es que va a ir. Bien, de la misma forma que han hecho acá, vamos a calcular para armar la planilla del subterráneo. ¿Cuál es la diferencia? Que estos mismos valores que ustedes tienen acá, les sale un valor para una instalación aérea y le va a salir un valor distinto para una instalación subterránea. La tabla dice eso, ¿sí? Bueno, ya vemos la tabla porque nos queda poquito tiempo. Entonces, se entiende, ¿no? Reemplazan directamente, les recomiendo que hagan el recálculo ustedes para ver si es verdad, colocan los valores en esta tabla y con eso termina el práctico. ¿Cuál es el valor que nosotros vamos a colocar de sección? Es el criterio económico que nos va a salir en esta columna. ¿Sí? Bueno, a ver, cerremos esto. ¿Le están viendo la tabla? Sí, profe. ¿Chicos? Sí. ¿Ah? Sí, profe. ¿La ven en la tabla? Perfecto. Sí, sí se ve. Bueno, en la tabla dice ahí, ve, 1,5, 2,5, 4, 3, todo esto son valores comerciales. Y acá está la corriente. Esta corriente es la que ustedes han calculado. ¿Qué quiere decir? Que un conductor de 6 milímetros cuadrados puede soportar 61 amperes. Ustedes van a ir con el valor que tienen y van a ver cuál es el valor que le corresponde. ¿Sí? Esto es para cables unipolares, o sea, cables de colocación al aire libre. Y el que va enterrado, o sea, el subterráneo, vamos a hacer de la misma manera. En este caso vamos a usar el tripolar o tetrapolar, esta columna, porque es corriente trifásica. Entonces, para un conductor de 10 milímetros que veíamos recién, podía soportar hasta 79 amperes. ¿Sí? Ingeniero, le queda menos de un minuto. Bueno, y acá le he puesto la tablita de donde salen los coeficientes de resistividad eléctrica. Si quieren usar aluminio, bronce, cobre, hierro, oro, el que tenga plata ponga de oro, ¿sí? Y calculamos los cables. Y bueno, y ahí terminaría el problema, ¿sí? Así que quedamos así, chicos. Traten entonces antes de que termine el cuatrimestre o más tardar antes que empiece el segundo, de que presenten los 3 primeros prácticos, ¿sí?
Esto yo ya lo voy a subir al 2 y al 3, que me dicen que no está subido, para